da, porque uno le da por pensar solo en cosas que son complicadas, no porque sean complejas, sino porque mucha gente pensará que no tiene que ver con nosotros, pero yo creo que no es así. En estos tiempos la influencia recíproca entre colectividades, no voy a hablar de naciones y toda esa tontera, porque de estados y países. ¿Cuál es el país más grande, el país más pequeño del mundo? Mira, Andorra. No. El valle de Tamarcán, que mide como 5 kilómetros cuadrados en no sé dónde. No, eso es un país. Sí, no, sí. pero lo que pasa es que cuando se van dando fenómenos de cierto tipo en un lugar del mundo, inmediatamente uno piensa, ¿cómo va a influir eso en nosotros? Y cuanto más cerca es más. Y cuanto más influyente es la colectividad en la que ocurren esos fenómenos con respecto a nosotros, más aún. Entonces, yo estaba recordando la ocasión en que yo estaba colaborando con la Fundación Arias y se ideó un proyecto que consistía en tratar de sacar de la circulación almas pequeñas residuales de los conflictos centroamericanos. Armas. Bueno. Que se suponía que había muchas. Yo creo que era una suposición correcta, se habían hecho estudios. Y claro, quería imitarse el procedimiento que se había empleado en otros países. Yo no sé cuán exitosamente, con cuánto éxito, pero sí se habían intentado. Pero para eso se necesitaba la colaboración de las autoridades, por supuesto. Sí, claro. El Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación, etc. Un sacerdote que era, ¿cómo se llama? El sacerdote que está, el que le sirve de refugio espiritual a la policía. Capellán. El capellán. Capelán. Muy comprensivo del asunto, muy entusiasmado. Me buscó. Pipo. No, Pipo era el capellán por pero mucho tiempo, ya está muy viejo. Era una buena persona, el sacerdote, desde luego que entendía el problema y se dio cuenta de que tenía importancia. Entonces me consiguió cita con una funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública. Y yo fui simplemente con la idea de que íbamos a empezar a hablar sobre el tema. Y yo le expliqué lo básico en el sentido de que seguiríamos hablando. No era que iba a decir ahí, sí, no. Y entonces de pronto me dejó petrificado. Porque entonces empezó a hacerme una defensa del derecho de la gente a tener armas para defenderse de la delincuencia. Estados Unidos. Sí, entonces... La Asociación del así. Rifle. No. ¿Cómo no? Las armas en Estados Unidos como derecho constitucional es para defender la independencia y la libertad de la nación. Bueno, sí, el texto. Porque viene de ahí. Sí, por eso. De esa época el texto, de la independencia. Sí, claro. O sea que... Pero no es, en este momento no es eso, porque cuando los era defensores de la Asociación del la Rifle justificación sigue hablan- siendo igual. Lo Digo, que pasa es que el empleo de las armas se hace para otras cosas. Sí. Claro, y la forma como las acumulan, porque en un país donde se aplica eso, creo yo, es en Suecia, donde en la época en que yo visité el país, hablando de esas cosas, un general de las Fuerzas Armadas suecas, eso se llama ejército, explicó que Suecia efectivamente es un país armado para la autodefensa de una manera excepcional. Igual que Suiza. Sí, sí. En el caso de Suecia, no es cualquiera que se atreve a atacar ese país por razones técnicas, es decir, no es un país desarmado como Alajuela, ¿verdad? Entonces, él explicaba lo siguiente: las autoridades civiles, yo no me acuerdo si se llaman alcaldes tienen el acceso privilegiado a unos depósitos de armas que ellos cuidan bajo juramento de que ahí no se entran, nadie entra excepto los técnicos que las mantienen en operativos.
Y están llamados por la Constitución a abrir eso y entregarle a las personas que deben usarlas en caso de una invasión extranjera. A eso le llamo yo una previsión, porque obviamente ellos no esperan que su gobierno sea el agresor. Esa es otra cuestión Pero en Estados Unidos, lo que pasa es que hay estados como Texas donde se puede ir a la universidad, profesor o estudiante armado. Y no con el arma oculta, visible. Y entonces recientemente ha habido ya hemos visto unas matanzas terribles, no todas se les puede atribuir casi ninguna se le puede atribuir a yihadistas, sino... Sí, ni actos Sí. Hay un Sí, pero ahora tipo eso político. que decías el otro día, o que decíamos, esos son loquitos. Sí, sí. Para la Trump. opinión de Trump. Es decir, los americanos son loquitos, los otros son salvajes, Terroristas. en fin, sí, qué Claro, fácil juzgar así. Uno mata Es una- 50, el loquito, hacer una otro tabula mata rasa 20, 27 y el loquito. Pero bueno, el caso es que eso se está dando y entonces estaba viendo datos. En lo que va del año se han producido con los últimos 309 tiroteos masivos en Estados Unidos. Ajá, imagínate. O sea que casi uno por día. Y bueno, entonces, eso, ¿en qué medida puede servir de ejemplo? ¿Y cuántos de esos 300 y pico son producto de invasiones de la frontera de México? No, por Esas ejemplo. son las estupideces, ¿verdad? Esos juicios totalmente radicales para establecer diferencias por el color de la piel, eso es todo. Bueno, pero Eso es aparte, todo. aparte de eso, las preguntas que se pueden hacer, ¿qué es lo que se mueve detrás de toda la resistencia que hay a buscar una legislación o legislaciones, porque son el país es muy complejo, que le pongan coto, por ejemplo, a cosas como esta, que una persona, una sola, puede tener un arsenal en su casa, verdaderamente, no es un arma para defenderse de eventuales ladrones, no, arsenales. Hay ofertas de las fábricas de armas, de rifles y otros artefactos mortales adecuados a niños y a mujeres para el uso. Esas cosas dicen, ¿qué enferma tiene que estar en la sociedad para que se esté tolerando eso? No. Y entonces viene un dato que era al que quería llegar. Bueno, la National Rifle Association, sí. Asociación Nacional del Rifle, bueno, sí. de arma de fuego, tiene entre 73 y 81 millones de Afiliados. miembros. O sea, considerando que la población mayor de 18 años de Estados Unidos es de 240 millones. La tercera parte está afiliada. Entonces, eso hace que no parezca mucho cuando dicen que hay contribuciones que hizo a la campaña electoral última esa asociación, que llegan, que el 96% de esa suma alcanza a los 53 millones de dólares. O sea que no es mucho tomando en cuenta la cantidad de miembros que tiene. Sí. Pero resulta que a la campaña del presidente Trump llegaron 30,3 millones. Y hay... Sí, menos. No sé, a la campaña de él. Perdón. En esa misma campaña había elección de senadores. Sí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 senadores victoriosos que recibieron 3,2 millones, 3 millones. Victoriosos en esa campaña. En esa campaña, claro. sí, se resultaron electos o reelectos. Y deben ser miembros de la Asociación del Rifle. Sí, Claro. claro. Entre ellos está, por supuesto, aquella joya que se llama Marco Rubio, de Florida. Pero están
North Carolina, uno. Florida, rubio. Montana, Indiana, Nevada, Ohio. Entonces, el menor de esos 4, el que menos recibió fue de 2,2 millones. Todo eso suma los 50,3. Y hay otras contribuciones que no están aquí porque no porque no eran significativas, no los pudieron investigar. Entonces, dice uno, bueno, no sería una buena razón esto para que el Tribunal de Elecciones de Costa Rica no sea tan sabio como haber decidido una permisibilidad en las contribuciones en este país a las campañas electorales sin precedentes. Eso está en discusión. Sí, nadie se fija. No, eso es absurdo. No tiene ni pie ni cabeza. Entonces, todos encorbatados, muy bien presentados, llegan y le dicen al pueblo de Costa Rica que están velando por la pureza del sufragio. Señores, están permitiendo que nos acerquemos a esto. Poquitito, pero nos están acercando. No, pero es inmoral. ¿Es inmoral? Inmoral. Eso es lo que quería yo comentar. Digo, la importancia de esa organización, imagínense, tiene 80 y pico millones, digamos, entre 75 millones de miembros que son mayores de 18 años. Electoralmente también se convierte en una fuerza. Claro, claro. Y entonces, bueno, esa es una tragedia para el mundo, porque otros países pueden empezar a imitar esto. Claro, y además la National Rifle Association debe estar recibiendo contribuciones de los productores de armas. Esa es la parte que... Claro. Entonces, hasta el 6 de noviembre había habido 307 mass shootings, que llaman ellos. Y el número de muertos, de heridos al año por armas de fuego en Estados Unidos anda por alrededor de 75,000. Y los muertos, 34,000. Año con año ahí va. Es casi como las muertes en carretera. Estamos hablando casi de, ¿cuántos serían? 100 muertos diarios. ¿Cómo? 100 muertos diarios. Sí, exacto. Sí. Y lo que pasa es que, claro, como son accidentes aquí, accidentes allá, borrachera aquí, borrachera allá, aisladas que se van acumulando, la prensa no lo integra, a menos que aparezca un informe como este que estaba yo viendo. En todo caso, queda la pregunta, ¿en qué medida estas cosas influyen en el resto del mundo? Un europeo típico, digamos, un sueco o un belga, ven esto y se les para el pelo. Es que es impensable, pero y en Estados Unidos hay millones que dicen que el derecho a tener armas así, a las que uno quiera. Ayer había un tiroteo en una universidad. Se pueden solicitar por correo. ¿Sí? No, es un por correo se solicitan. Puede llegar se hacen trámites, se demuestra que hay mayoría y paga, y que no hay, ellos controlarán cosas policiales y mandan el arma. Espérate que llegue Carterio y arreglamos cuentas, desgraciado, le dice el vecino. ¿Esperamos que llegue? Esperemos que llegue Carterio y arreglamos cuentas. Sí, claro. No, es muy triste. Sí, definitivamente. Y ya te digo, yo quedé impactado cuando esa funcionaria del gobierno me dijo aquello. No hay por dónde entrar. Bueno, en Costa Rica tenemos un alto consumo de armas igual, armas en poder privado que no están ni siquiera registradas en el Ministerio de Seguridad o en la oficina. Pasan por la frontera. No. Claro. La oficina de seguridad. No solo que pasan por la frontera, que son comerciables, no importa dónde pasen, no es maná del cielo, digamos. De alguna manera entran, o las venden, no, es que del negocio de armas que hay internacional. Yo hice el comentario porque en una oportunidad me invitaron a ir con un grupo
a la frontera y para ver el San Juan y tal. Y uno de los que iba pensando en comprar un AK-47. Un souvenir. Sí, pues. Y le llovieron las ofertas ahí en la frontera del AK-47 por toneladas. Por eso es que comento lo de la frontera. Quedaron remanentes ahí. No, claro, sí. Cualquier guerra deja regados montones de... Claro. Además, las armas se producen todos los días. Sí. Alguien tiene que comprarlas. Sí, o hacen sí. una guerra para emplearlas, las inventan artificialmente, o las meten clandestinamente y las empiezan a meter por todos lados. Sí, así es. Pasa lo que con las armas, lo que yo pongo el ejemplo siempre, yo creo que ya lo he contado, pero me hace mucha gracia recordarlo. El uniforme de los soldados turcos que adoptaron los gauchos. El vestido de los gauchos es en la guerra de Crimea, los turcos se prepararon como pues esa guerra iba a durar. ¿Cómo adoptaron los gauchos? El vestido del En gaucho argentino. la guerra de Crimea... La guerra de Crimea, para quienes nos oyen y nos ven, es una guerra de mediados del siglo XIX. Sí. Es de 1850. 48. Entonces los turcos creían que iban a tener que pelear con Rusia durante, como les había tocado hacerlo muchas veces. Entonces resulta que se prepararon a muerte. Y entonces, claro, como iban a sacrificar millones de turcos peleando con los rusos, llenaron las intendencias. La intendencia se llenó de uniformes. Pero resulta que como entre cristianos no hay lealtad, en esa guerra Francia, Italia y Estados Unidos, Inglaterra ayudaron a Turquía. Sí, los cristianos atacaron a los cristianos para proteger. Bueno, eso son. Entonces la guerra se acabó muy rápido. Y los turcos no hallaban qué hacer con ese montón de uniformes. Y entonces apareció algún mercader. Y de armas, porque de la guerra de Crimea se trajeron armas aquí a Costa Rica que fueron empleadas contra los filibusteros. Bueno, vea. Qué bueno. Uniformes no, porque si no Juan Santa María parecería. Hubieran dado con bombachos. Pero resulta que entonces apareció, como de costumbre, un griego mercader que empezó a hacer conectes para conseguir dónde venderlos, y se encontró con que en Argentina tuvieron mucho éxito. Los gauchos se dieron cuenta que para ellos era muy cómodo usar esos pantalones. Claro. Y los empezaron a comprar, de tal modo que después llegó el momento en que más bien había que fabricarlos a los gauchos. Y se convirtió en traje típico del gaucho. Tanto es así, y lo irónico es que los italianos nunca se dieron cuenta que el ejército que les dio la unidad, que simbólicamente le dio la unidad de Italia, el de Garibaldi. Garibaldi era un atorrante italiano muy inteligente que había tratado de fundar repúblicas en varias veces en América del Sur y le habían dado por la torre siempre. Su ejército vestía de gaucho. Entonces, cuando se fue para Italia a luchar por la unidad de la República Italiana, y después se dio cuenta de que no podía, que República no servía, entonces se hizo realista o monárquico. Y entonces, el ícono de la italiano, que es Garibaldi, aparece incluso con el rey, to be, como dicen, y con Verdi, junto a Verdi, vestido de gaucho. Los italianos no se dieron cuenta que lo que estaba era vestido de turco. Fue en 1870. Pero es que la guerra produce eso. Así como, yo no sabía esa parte que contaste de las armas de la guerra de Crimea que vinieron a dar a yo tampoco. Pero muy oportuno. Claro. No, esto es importante porque a veces en la imagen popular degradada se piensa que el ejército de Costa Rica era un ejército que iba con palos. No, iba bien con algunas armas modernas, con un experto
de origen polaco que estaba entrenando las tropas del ejército de Costa Rica. Se había intentado hasta hacer una academia militar en Costa Rica. Y había venido un ecuatoriano para la formación trabajar. militar. Es decir, cuando se va ahí y los generales que dirigen la guerra, Joaquín Mora, General Cañas y el resto, son gente preparada, gente que sabe de la guerra. Sí, es muy importante. No está viendo incluso, eso ustedes lo manejan. Cañas era el hecho de que Salvador. había una variedad de rifle, ¿cómo se llama? En esa época se llamaba, que los filibusteros no tenían porque eran muy sofisticados, eran de origen francés. Y que los agarró, que les causó una sorpresa a los filibusteros. Claro, no era que había miles y miles, No, estamos de acuerdo, no eran miles y miles, estamos de acuerdo. Había algo. Yo creo que en Santa Rosa ya empezaron a usar... Suficientes para defender. No. Pero eso de la guerra, es más, el otro día había un candidato a la presidencia montado en un jeep, Costa Rica. Tratando de imitar una foto de don Pepe Figueres entrando a San José, creo. No, pero ahí encontraron una que se parece mucho a una de Hitler en un jeep. La preocupación mía es que ese candidato quiere gobernar por decreto, entonces no sabía si la imagen del jeep era igual a la de Figueres para montar la Junta de Gobierno nueva. Pues entonces, recordaba yo que el jeep es un... Ya sé cuál es el candidato. El jeep, como que en Cuba le decían jeepy. Jeepy. Porque tenía en una E realidad final. estaban más acertados, porque era General Purpose, Sí, GP. Pero bueno, el Jeep que nosotros conocemos, así, Pero es salido de la guerra. La Sí, versión que yo tenía sobre el Jeep, que usaba el nombre de Jeep, era que los soldados, ya en la guerra con Japón, empezaron a hablar de los Japs y los Jeeps, los japoneses, y que el Jeep estaba liquidando al Jap. Eso lo oí de soldados, ¿verdad? Guillermo Castro Echeverría, que venía yo creería del eso Pacífico, si no fuera por la que experiencia. decía, vamos con el Jeep para liquidar al Jap, a los japoneses, Jap, les decían. Puede ser, pero En fin, eso era la versión, yo no tenía. Cuando yo llegué a Cuba, una de las cosas raras que encontré Jeepy. era que a los Colombia jeeps también le dicen Jeepy. Jeepy. Y entonces yo decía, qué raro. Y después vi en alguna parte que era que eran, se llamaban General Purpose Vehicle. ¿Cómo se pronuncia vehículo en inglés? Vehículo. Vehicle. Entonces, eran GP. ¿Qué importa eso? otro anglicismo, vacilón. Bueno, vamos a aterrizar sobre el anglicismo.